Hola y bienvenidos a un nuevo video del curso de programación en Python. El día de hoy veremos clases y objetos. Bien, vamos a crear un nuevo archivo. Vamos a llamarle objetos.py. Vamos a guardarlo en nuestro escritorio. Muy bien, vamos a comenzar primero con mencionar que la programación orientada a objetos es un paradigma de programación en el que los conceptos del mundo real relevantes para nuestro problema se modelan a través de clases y objetos, y en el que nuestro programa consiste en una serie de interacciones entre estos objetos. Para entender este paradigma, primero tenemos que comprender qué es una clase y qué es un objeto. Un objeto es una entidad que agrupa un estado y una funcionalidad relacionadas. El estado del objeto se define a través de variables llamados atributos, mientras que la funcionalidad se modela a través de funciones a las que se les conoce con el nombre de métodos del objeto. Un ejemplo de objetos podría ser, por ejemplo, un coche, en el que tendríamos atributos como la marca, el número de puertas o el tipo de carburante, y métodos como arrancar y parar, o bien cualquier otra combinación de atributos y métodos según lo que fuera relevante para nuestro programa. Una clase, por otro lado, no es más que una plantilla genérica a partir de la cual nosotros vamos a instanciar los objetos. Plantilla que es la que define qué atributos y métodos tendrán los objetos de esta clase. Volviendo a nuestro ejemplo, en el mundo real existen un conjunto de objetos a los que llamamos coches y que tienen un conjunto de atributos comunes y un comportamiento común. Estos a los que llamamos clases. Sin embargo, mi coche, por ejemplo, no es igual al coche de algún otro vecino o de otra persona. Y aunque pertenecen a la misma clase o tipo de objetos, son objetos diferentes. En Python las clases se definen mediante la palabra clave class seguida del nombre de la clase. Colocaremos un ejemplo aquí. En este caso vamos a poner, por ejemplo, coche. Y después de esto, el nombre, colocaremos 2 puntos. Y después el espaciado. Nosotros tenemos que respetar este espaciado o indentado o sangría, de tal manera que todo lo que esté dentro de este nivel pertenecerá a nuestra clase, formando el cuerpo de la misma. Lo primero que vamos a colocar es un método llamado init, doble guión bajo, init, doble guión bajo. Ahora, nos va a llamar la atención el nombre tan curioso que tiene este método. Este nombre es una convención. El método init con una doble barra baja al principio y al final del nombre se ejecuta justo después de crear nuestro nuevo objeto a partir de la clase, proceso que se conoce con el nombre de instanciación. El objeto init sirve, como sugiere su nombre, para realizar cualquier proceso de inicialización que sea necesario. Tal vez ustedes, si vienen de algún otro lenguaje, podríamos comparar init con el constructor de nuestro método. Ahora, ¿qué vamos a colocar aquí adentro? Vamos a colocar como un parámetro siempre la instrucción self. Esta idea la sacaron de lenguaje Modula 3 y sirve para referirse al objeto actual. Este mecanismo es necesario para poder acceder a los atributos y métodos del objeto diferenciado. Una variable local llamada mivar la diferenciaríamos con un atributo de un objeto que también se llamará mivar, utilizando self para marcar lo que pertenece a esta clase. De tal manera que colocamos self y vamos a pasarle como primer valor la gasolina, y aquí dentro colocamos self para referirnos a un dato que forma parte de la clase como gasolina, y esto sería igual al dato que le estamos pasando llamada gasolina. Vamos a imprimir. Y colocamos tenemos gasolina. Tenemos gasolina.
gasolina, litros. Que nos va a imprimir tenemos 1, 2, 3, 4, 5 litros. Vamos a colocar otra función llamada det, arrancar, y como les decía, siempre vamos a colocar el cell y colocamos net si el valor gasolina es mayor a 0. Entonces imprimimos arrancar. Si no, entonces vamos a imprimir no podemos arrancar. Colocamos otra función llamada conducir, nuevo cell, y vamos a ponerle si cell.gasolina es mayor que 0, entonces a cell, a esta gasolina, vamos a restar 1. Vamos a imprimir queda valor gasolina litros. Si no, entonces vamos a imprimir no nos movemos. De esta manera podemos ver cómo se utiliza cell para asignar al atributo gasolina del objeto, el cell gasolina, como lo vemos aquí. Aquí nosotros le damos este parámetro, esta función inicial, la cual dejará de existir al terminar esto, y nuestro atributo gasolina se va a conservar y puede ser accedido mientras el objeto viva. Ahora, ¿cómo utilizamos esta clase? Vamos a instanciar un objeto. Para esto vamos a escribir el nombre de la clase seguida de cualquier parámetro que hayamos colocado en el constructor. Entonces vamos a colocar que mi objeto se va a llamar mi coche, y esto va a ser igual a nombre de la clase coche, como podemos ver, y adentro le estamos pasando un parámetro cell y un parámetro gasolina. Vamos a colocarle un 3. ¿Cómo es posible entonces que a la hora de crear nuestro primer objeto solamente vamos a pasar como por ejemplo 3, cuando en la definición de la función indicamos que precisa de 2 parámetros, cell y gasolina, como podemos ver aquí? Esto es así porque Python pasa el primer argumento, que es la referencia al objeto que nosotros estamos creando, automáticamente. Ahora que ya hemos creado este objeto, vamos a acceder a sus atributos de la siguiente manera. Vamos a colocar, por ejemplo, mi coche punto gasolina y vamos a imprimir el valor. Hagamos esto, nosotros corremos aquí, guión bajo, corremos y nos damos cuenta de que efectivamente está imprimiendo el valor de 3.
Ahora, ¿por qué nos está imprimiendo esto de tenemos 3 litros? Ok, al momento de crearlo, de colocar mi coche con el parámetro 3, está ejecutando este método. Y al finalizar este método, nos está imprimiendo tenemos 3 litros. Automáticamente al crearlo ya nos está lanzando nuestra primera línea. Y aquí con esta instrucción, mi-coche punto gasolina, estamos accediendo al valor, estamos accediendo al atributo gasolina del objeto mi coche. Como estamos en Python 2, si nosotros quitamos esto, volvemos a correr, ya nos imprime tenemos 3 litros sin mayor problema. Vamos a quitar esto porque en esta máquina no tengo Python 3. Tengo Python 3 para poder hacer el cambio. Aquí lo dejamos así para que no se vea raro al momento de que nosotros imprimamos. Aquí tenemos 3 litros, que es la impresión que nos hace al principio, y el valor de gasolina. Si nosotros ahora colocamos mi coche punto arrancar, los paréntesis. De igual manera no colocamos nada porque automáticamente Python va a mandar a arrancar al cell, que es la referencia a nuestro objeto creado. Nos tiene que mandar cualquiera de las dos impresiones, arranca o no podemos arrancar dependiendo del valor gasolina. En este caso, como el valor gasolina es 3 y 3 es mayor que 0, nos tiene que imprimir arranca. Podemos ver aquí. Si nosotros ahora colocamos mi coche punto conducir, paréntesis, lo corremos, ahora nos imprime quedan 2 litros, que es lo que nosotros le colocamos aquí que imprimiera. Primero le resta 1 al valor gasolina y después lo manda a imprimir. ¿Qué pasa si nosotros repetimos la instrucción? Conducir. Ahora nos manda que queda solamente 1 litro. Y si nuevamente lo corremos, nos manda quedan 0 litros. Por último, para cumplir con la condición de que sea menor a 0, lo corremos y nos manda no nos movemos. Quiere decir que cada vez que nosotros ejecutemos conducir, nos va a restar 1 a gasolina hasta que este sea menor a 0. Y entonces nos mandará la impresión de no nos movemos. Nosotros ahora colocamos mi coche punto arrancar. En este punto, como ya no nos podemos mover porque el valor de gasolina es menor que 0, también nos tiene que mandar que no podemos arrancar. Corremos y efectivamente nos está lanzando no podemos arrancar. Como último, podemos mencionar que en Python todos los elementos que hemos estado manejando también son objetos. Por ejemplo, las cadenas tienen instrucciones. Por ejemplo, una cadena, podemos colocarle una instrucción upper que nos devolverá el texto en mayúsculas. O existe también una instrucción llamada count con una cadena determinada dentro de otra que nos va a devolver el número de veces que se encontró la cadena sub en el texto. Lo probamos y efectivamente nos manda las mayúsculas, el mismo texto en mayúscula, y aquí nos manda la cantidad de veces que está JUNMP en el texto. Bien, ahora pasemos al concepto de herencia. Hay 3 conceptos que son básicos para cualquier lenguaje de programación orientado a objetos, que son el encapsulamiento,
la herencia y el polimorfismo. En un lenguaje orientado a objetos, cuando hacemos que una clase, subclase, herede de otra clase, también llamada superclase, estamos haciendo que la subclase contenga todos los atributos y métodos que tenía la superclase. No obstante, al acto de heredar de una clase también se le llama a menudo extenderla. Supongamos que queremos modelar unos instrumentos musicales de una banda. Tendremos entonces una clase guitarra, una clase batería y una clase bajo. Vamos a crear un nuevo archivo. Vamos a llamarle instrument, instrumentos.py. Lo guardamos en nuestro escritorio y vamos a crear la clase instrumento. Los puntos, vamos a definir nuestro constructor. Pasaremos siempre el self y vamos a inicializarlo con un precio. Ahora, cada una de estas clases va a contener una serie de atributos y métodos, pero ocurre que por el mero hecho de ser instrumentos musicales, estas clases van a compartir muchos de sus atributos y métodos. Un ejemplo sería como tocar. Es más sencillo crear un tipo de objetos instrumentos con los atributos y métodos comunes e indicar el programa que guitarra, batería y bajo son tipos de instrumentos, haciendo que hereden de instrumento. Vamos a colocar aquí self.precio igual al parámetro que le estamos mandando, precio. Vamos a definir aquí tocar, de nuevo el self, imprimimos, estamos tocando algo de música. Ahora definimos, colocamos otra función que se llame, por ejemplo, romper. Nuevo el self y imprimimos. Son self.precio, coma, euros. Instrumentos caros. Ahora, para indicar que una clase hereda de otra, se va a colocar el nombre de la clase de la que se hereda entre paréntesis después del nombre de la clase. Vamos a colocar la clase batería, y aquí le vamos a pasar instrumento. De esta manera nosotros estamos heredando a batería todos los parámetros y métodos de la clase instrumento. Aquí, como bueno, se nos ocurre algo que colocar, vamos a colocar la instrucción past. Sería como un paso en los juegos de mesa. No hay nada, pero va a respetar la creación de nuestra clase. Y aquí colocamos otra clase. Vamos a ponerle guitarra. Y de nueva cuenta le vamos a pasar la clase instrumento. Colocamos un paso. Como batería y guitarra heredan de instrumento, ambos tienen un método tocar y un método romper, y se inicializan pasando un parámetro precio. Pero, ¿qué ocurre si quisiéramos especificar un nuevo parámetro, por ejemplo, tipo cuerda, a la hora de crear un objeto guitarra? Bastaría con escribir un nuevo método init para la clase guitarra que se ejecutaría en lugar del init del instrumento.
Esto es lo que se conoce como sobreescribir métodos. Nosotros, por ejemplo, colocaríamos esto y colocaríamos tipo cuerda. Self.tipo cuerda igual a tipo cuerda. De tal manera que cuando instanciemos un objeto guitarra, va a tocar, va a tener los métodos tocar y romper, pero el método init, este ya no lo va a utilizar, ahora va a utilizar este método init. Ahora bien, puede ocurrir en algunos casos que necesitemos sobreescribir un método de la clase padre, pero en ese método queramos ejecutar el método de la clase padre porque nuestro nuevo método no necesite más que ejecutar un par de nuevas instrucciones. Ahora, en este caso, utilizaríamos para llamar nuestro constructor la instrucción instrumento.init y le vamos a colocar sal, precio. De tal manera que de esta forma estamos nosotros mandando a llamar el constructor de nuestra clase instrumento. Herencia múltiple. En Python, a diferencia de otros lenguajes como Java o C#, se permite la herencia múltiple, es decir, una clase puede heredar de varias clases a la vez. Vamos a crear un nuevo archivo, new file, vamos a llamar herencia.py y vamos a guardarlo en el escritorio. Por ejemplo, podríamos tener una clase cocodrilo que va a heredar de las clases terrestres con métodos como caminar y atributos como velocidad de caminar, de la clase acuático. Acuático con métodos como por ejemplo nadar y atributos como velocidad de nado. Basta con enumerar las clases de las que se hereda aquí en cocodrilo, separándolas con comas, terrestre y acuático.
En el caso de que alguna de las clases padre En el caso de que alguna de las clases padre tuviera métodos con el mismo nombre y número de parámetros, las clases sobreescribirían la implementación de los métodos de las clases más a su derecha en la definición. Nosotros aquí, por ejemplo, vamos a colocar en ambos un método llamado desplazar. Vamos a imprimir el animal anda. Y en acuático también existe una función llamada desplazar. Y también tiene una impresión que dice el animal nada. Aquí, como terrestre se encuentra más a la izquierda, sería la definición de desplazar de esta clase la que va a prevalecer. Y entonces va a imprimir el animal anda. Vamos a probarlo. Colocaremos aquí cocodrilo igual cocodrilo 1 igual a cocodrilo que le estamos mandando. Uno. Y cuando mandamos a escribir a cocodrilo 1 punto desplazar y corremos, y nos faltó los dos puntos. Y corremos, nos damos cuenta de que efectivamente nos está mandando el animal anda. Si nosotros lo intercambiamos, pasamos primero acuático, después colocamos terrestre y volvemos a correr. Ahora nos damos cuenta de que dice el animal nada. Ahora el poliformismo. La palabra poliformismo, del latín polis, morphos, que es varias formas, se refiere a la habilidad de objetos de distintas clases de responder al mismo mensaje. Esto se puede conseguir a través de la herencia. Un objeto de una clase derivada es al mismo tiempo un objeto de la clase padre, de forma que ahí donde se requiere un objeto de la clase padre también se puede utilizar uno de la clase hijo. Python, al ser de tipado dinámico, no impone restricciones a los tipos que se le pueden pasar a la función. Como hemos visto en estos ejemplos, no colocamos, por ejemplo, el tipo de dato que podemos pasar. Nosotros podemos pasarle cualquier tipo de dato que nosotros queramos. Por ejemplo, más allá de que el objeto se comporte como se espera, si se va a llamar a un método f del objeto pasado como parámetro, por ejemplo, evidentemente el objeto tendrá que contar con ese método. Por ese motivo, la diferencia del lenguaje de tipado estático como Java o C++, el poliformismo en Python no es de mucha importancia. Ahora veamos lo que es encapsulamiento. Esto se refiere a impedir el acceso a determinados métodos y atributos de los objetos, estableciendo así que puede utilizarse desde fuera de la clase.
Esto se consigue en otros lenguajes de programación como Java, utilizando modificadores de acceso que definen si cualquiera puede acceder a esta función o variable, como public, o si está restringido el acceso, como el private. En Python no existen los modificadores de acceso. Veamos un ejemplo. Creamos un nuevo archivo. Vamos a colocarle en encapsulamiento.py. Vamos a guardar en nuestro escritorio. Class. Ejemplo. Vamos a ver la manera en la que nosotros podemos definir. En este caso vamos a poner público cell público. Para definir algo que sea privado, solo tenemos que colocar 2 guiones bajos antes del nombre, ya sea método o atributo. Siempre mostramos que esto es privado. Colocar esto, ejemplo, igual a ejemplo, y colocamos aquí punto público, y si nosotros lo corremos nos imprime público, que es este print que nosotros colocamos aquí. Nosotros ahora colocamos ejem punto guión bajo bajo privado, nos va a decir que hubo un error. Nos dice que no existe. Evidentemente existe, pero no lo podemos ver o acceder porque es privado. Este mecanismo se basa en que los nombres que comienzan con un doble guión bajo se renombran para incluir el nombre de la clase. Esto implica que el método o atributo en realidad no es privado y podemos acceder a él mediante un pequeño truco. Nosotros colocamos aquí guión bajo, ejemplo, lo corremos, nos muestra la impresión privada. En ocasiones puede suceder que nosotros vamos a querer permitir el acceso a algún atributo de nuestro objeto, pero que éste se produzca de forma controlada. Para esto podemos escribir métodos dedicados cuyo único cometido sea precisamente introducir o mostrar atributos de nuestro objeto. Por convención tienen nombres como get y set. Bien, eso sería todo por hoy. Recuerden que deben de leer mucho. Yo solamente les estoy mostrando la punta del iceberg. Estos son ejemplos sencillos, prácticos, solamente para tocar ciertos puntos. Quedan ustedes que aprendan más cosas, investiguen, busquen en internet para que su conocimiento aumente día con día. Bien, yo soy Neomatrix. Recuerden Twitter @Neomatrix. Dudas, preguntas, comentarios, opiniones aquí abajo. Dale like si te gustó este video, suscríbete, agrégame a los favoritos. Hasta luego.